En la actividad 89 tenemos productos de potencias. Hay que recordar que para multiplicar dos potencias que tienen la misma base, por ejemplo 3 al cubo por 3 a la quinta, lo que hacemos es sumar los exponentes. 3 más 5, es decir, 3 elevado a la 8. En el apartado A tenemos 5 al cubo por 5 a la 8. Como tienen la misma base, sumamos los exponentes. 3 más 8, 11, y el resultado es 5 a la 11. En el apartado B tenemos 10 a la sexta por 10 al cubo. 6 más 3 son 9, es decir, 10 a la 9. Y con todos los demás hacemos lo mismo. El único que es un poco distinto es el apartado E, porque una de las dos potencias no tiene exponente. Bien, si no tiene exponente es porque el exponente es 1, siempre. Por lo tanto, 10 a la quinta por 10 es 10 a la sexta. Para combinar diferentes operaciones con potencias, productos y cocientes, los hacemos siempre de izquierda a derecha, es decir, en este sentido. Primero este y luego el resultado con el tercero. En este caso empezamos 2 a la cuarta por 2 a la sexta es 2 elevado a 4 más 6, es decir, 2 elevado a 10. Y ahora dividimos 2 elevado a 10 entre 2 elevado a 7, es decir, restamos los exponentes. 10 menos 7 es igual a 3. También podríamos haber hecho otra cosa, que es poner 2 elevado a toda la operación. 4 más 6 menos 7. Y tendríamos el mismo resultado. En el apartado B hacemos lo mismo. 10 elevado a 2 por 10 elevado a 6 es 10 elevado a 2 más 6, es decir, 10 elevado a 8, que dividido entre 10 elevado a 3 es 10 elevado a 5. El apartado C, D, E y F son exactamente iguales y los resultados son estos. En este ejercicio nos piden que escribamos esas operaciones como una sola potencia, es decir, como un número elevado a otro número. En el primer apartado tenemos dos potencias que tienen distinta base, pero el mismo exponente. Podemos agruparlas como una sola potencia multiplicando las bases y dejando el exponente. Es decir, 5 al cuadrado por 3 al cuadrado es 5 por 3 al cuadrado, es decir, 15 al cuadrado. Lo mismo podemos hacer en el resto de los apartados. Estas son las soluciones. En este ejercicio lo que nos piden es que detectemos el error en esas operaciones. En el primer apartado tenemos 2 al cubo por 4 al cubo. Como son potencias que tienen distinta base pero el mismo exponente, lo que tenemos que hacer es multiplicar las bases y mantener el exponente. Aquí lo que se ha hecho es multiplicar las bases y sumar los exponentes. Eso es incorrecto. Lo correcto sería 8 elevado al cubo. En el apartado B tenemos dos potencias de la misma base y distintos exponentes. Es decir, dejamos la base y sumamos los exponentes. Aquí lo que se ha hecho es multiplicar los exponentes. Eso es erróneo. Lo correcto sería 5 elevado a 4 más 3, 7. En el tercer apartado tenemos dos potencias que no tienen ni la misma base ni el mismo exponente. Y sin embargo lo que se hace es que se dividen las bases y se restan los exponentes. Es decir, es un error doble. Esto está mal. Y si queremos hacer algo con esta operación, quizá podríamos convertir 8 en 2 al cubo. Es decir, 8 a la quinta es 2 al cubo a la quinta. Es decir, 2 elevado a 3 por 5, 15. Y ahora ya podríamos hacer 2 elevado a 15 entre 2 elevado al cuadrado es 2 elevado a 15 menos 2, 13, que sería en principio lo correcto. Y en el apartado D estamos en el mismo caso que en el apartado B. Se trata de restar los exponentes porque es un cociente entre potencias de la misma base. Sería 7 elevado a 6 menos 4, es decir, 7 elevado a 2. Lo que se ha hecho aquí es sumar los exponentes, lo cual está mal porque se trata de una división. En la actividad 94, en el apartado A, tenemos un producto de potencias que tienen distinta base, 5, 2, 3, pero tienen el mismo exponente. O sea que podemos juntarlo todo en una potencia, 5 por 2 y por 3, elevado a la séptima, es decir, 30
elevado a la séptima. Y ya lo tenemos como una sola potencia. En el apartado B tenemos dos cocientes consecutivos. Son potencias que tienen distinta base, pero tienen el mismo exponente. Con lo cual lo podemos unir todo en un paréntesis. 16 entre 4 entre 2, todo elevado al cubo. Y ahora solo tenemos que hacer las operaciones de dentro del paréntesis. Pero cuidado, porque son dos cocientes consecutivos. Esto no se puede hacer en cualquier orden, hay que hacerlo siempre de izquierda a derecha. Es decir, empezamos por el primero y después el resultado lo operamos con el último. 16 entre 4 es 4 y ahora 4 entre 2 es 2. Por tanto, todo esto es 2 elevado al cubo. En el apartado C otra vez tenemos productos y cocientes de potencias que tienen distinta base, pero el mismo exponente. Así que lo podemos agrupar todo dentro de un paréntesis. Igual que antes, escribimos 20 entre 5 por 2, todo elevado a la cuarta. Y volvemos a hacerlo en el orden que se indica, es decir, de izquierda a derecha. 20 entre 5 son 4 y 4 por 2 son 8, es decir, esto es 8 elevado a la cuarta. Por último, la tercera operación se hace exactamente igual. 21 entre 7 por 2 elevado a la quinta. 21 entre 7 son 3 y 3 por 2 son 6. Por tanto, todo esto es 6 elevado a la quinta. En la actividad 100 trabajamos la potencia de una potencia. Ya sabemos que si tenemos una potencia de una potencia, por ejemplo 5 elevado al cuadrado elevado a la 7, para operar esto multiplicamos los exponentes, es decir, 5 elevado a 2 por 7, 14. Aplicamos esto en nuestros ejercicios. Al final el resultado tiene un exponente que es 6, así que es 2 multiplicado por algo que tiene que dar 6. Por tanto, aquí tiene que haber un 3. Del mismo modo, aquí, al multiplicar estos dos exponentes, nos tiene que dar 12. Así que esto no tiene más remedio que ser un 4. Aquí, al multiplicar estos dos exponentes, tiene que dar 25. Por tanto, este exponente tiene que ser un 5. Por la misma razón, este exponente tiene que ser un 9. Para hacer esta actividad hay que tener presente que cuando multiplicamos potencias de la misma base, se suman los exponentes, y cuando dividimos potencias de la misma base, restamos los exponentes. También conviene recordar que si tenemos la potencia de una potencia, se multiplican los exponentes. Por lo tanto, las soluciones de esta actividad son estas. He añadido a la derecha una pequeña explicación en azul sobre por qué esos son los resultados. Si tenéis dudas, preguntadme en clase. En la actividad 102 se trata de escribir como una sola potencia, es decir, ponerlo como un número elevado a otro número. En el apartado A empezamos por la parte de la izquierda. 2 elevado al cubo elevado al cuadrado, como es una potencia de una potencia, se multiplican los exponentes, es decir, 2 elevado a la sexta por 2 elevado a la cuarta. Y ahora, como tenemos un producto de potencias de la misma base, sumamos los exponentes. Esto es 2 elevado a la 10. Igualmente aquí, 3 elevado a la cuarta elevado al cubo es 3 elevado a 4 por 3, 12, es decir, 3 elevado a 12, que dividido entre 3 elevado a 8, como son potencias de la misma base, restamos los exponentes. 12 entre 8, 4, es decir, 3 elevado a 4. Aquí exactamente lo mismo. 4 elevado a la quinta multiplicado por 4 elevado a 2 por 3, es decir, 6. 4 a la sexta. Como son potencias de la misma base y distinto exponente, mantenemos la base y sumamos los exponentes. 5 más 6, 11. Y por último, 6 elevado a 9 dividido entre 6 elevado a 2 por 2, que es 4. 6 elevado a 4. Como es un cociente de potencias de la misma base, tenemos 6 elevado a 9 menos 4, que son 5. En la actividad 109 se nos pide reducir las expresiones. Reducir significa ponerla como la cantidad de potencias más pequeña posible. No va a ser posible ponerlo todo como una sola potencia, porque por ejemplo en el primero tenemos 3 y 5. Es imposible ponerlo como una sola potencia
porque tenemos dos bases distintas. Pasa lo mismo en todos los demás, 5 y 4, 7 y 3, 2 y 9. Pero sí que podremos ponerlo como producto de dos potencias, porque tenemos dos bases distintas. Empezamos con el primero. 3 por 5 al cubo. Primero hacemos ese producto y nos quedará 3 por 15 al cubo. Y esto ya no se puede reducir más. Podríamos hacer otra cosa, que es aplicar primero la potencia. Es decir, esto sería 3 por... Este exponente ataca al 5 y ataca al 3. Es decir, sería 3 al cubo por 5 al cubo. Y esto se quedaría como 3 elevado a la cuarta por 5 elevado al cubo. Cualquiera de las dos soluciones es correcta. Para el apartado B lo que vamos a ir haciendo es reducir o eliminar los paréntesis uno a uno. Primero este. Así que esto nos va a quedar como 4 a la quinta por 4 a la sexta entre 4 a la cuarta. Como son potencias de la misma base y distinto exponente, restamos los exponentes. 6 menos 4, 2, es decir, 4 al cuadrado. Y ahora 5 por 4, en teoría habría que hacer 20, pero como ya tengo dos 4 por aquí puestos, pues igual me conviene más aplicar ese exponente a este número y a este número. Así que esto va a quedar como 5 a la 5 por 4 a la 5. Es decir, tengo 4 a la 5 por 4 al cuadrado por 4 a la 5, es decir, 4 elevado a 12, multiplicado por 5 elevado a 5, que es la solución. En el apartado C hacemos igual. Primero este paréntesis y luego este. Este paréntesis primero es un cociente de potencias de la misma base, así que restamos los exponentes. 7 a la 7 entre 7 a la 4 es 7 elevado a 7 menos 4, que es 3. En el segundo paréntesis podríamos hacer 21 elevado a la quinta, pero es más práctico aplicar el exponente 5 al 3 y al 7. Así que nos queda 7 elevado a la quinta por 3 elevado a la quinta, es decir, 7 elevado a 3 más 5, 8 por 3 elevado a la quinta. En este último ejercicio lo primero que vamos a hacer es multiplicar los paréntesis. 2 por 9, 18 y 9 por 2, 18. Y ahora hacemos esta división. 18 a la 12 entre 18 a la 5, potencias de la misma base, se restan los exponentes, es decir, 18 a la 7 por 9 al cubo. Esto podríamos dejarlo así, pero si queremos dejarlo un poco más reducido, podríamos separar el 18 en 2 por 9 y nos quedaría 2 a la 7 por 9 a la 7 y por 9 a la 3. Y ahora podemos unir esos dos 9 y nos quedaría 2 elevado a 7 por 9 elevado a 7 más 3, 10. Cualquiera de las dos soluciones es válida y correcta.